Muy bien, profe, muy buenos días. Muchas gracias por su tiempo, por el espacio. Y pues espero que esta entrevista sea más una plática fluida y que podamos conocer un poco más su trayectoria, ¿no? Ya cuánto tiempo acá en lo que es el atletismo, profe. Buenos días primero, Luis. Nosotros muy agradecidos de tener este contacto, ¿no? Y de hablar de la vida mía, ¿no? En mi recorrido en el deporte. Yo empecé desde muy chico a practicar el deporte en mi pueblecito, ¿no? Yo soy de un pueblo en Cuba que se llama Congoja, en la provincia de Cienfuegos. Era muy común en esa edad nosotros de niños practicar béisbol, cualquier basquetbol, voleibol, muy deportista, ¿no? Una vida de juego, pero haciendo deporte sano. Y me involucré en el atletismo ya desde muy chico. Ahí empecé a practicarlo gracias al maestro de educación física, el maestro Helio, nosotros le decimos Elito, que nos dio la oportunidad de llevarnos a un municipal, y ahí tuvimos buenos resultados. Ya después fuimos a un provincial, que viene siendo los estatales aquí, y tuvimos la posibilidad de pasar a un nacional. Eso quiere decir que mi vida empezó ahí ya en el primer nacional, pero mi primer provincial o estatal fue en béisbol. Okay. Ya después sí me involucré por completo en el atletismo, porque empecé después de haber ido a ese nacional, tuve el privilegio que me captaron, así se le dice, me invitaron a una escuela de alto rendimiento que hay en Cuba, que existe todavía, que se llama Escuela de Iniciación Deportiva Escolar. Esas son escuelas muy selectivas. Hasta para entrar ahí hay que hacer una prueba física, cumplir con ese requisito de cumplir con esa prueba física, y para mantenerse hay que tener ciertos resultados. Ahí estuve toda mi secundaria hasta primer año de preparatoria o preuniversitario en Cuba. Y después de eso pasé a otra escuela que se llama Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético, que están involucrados los juveniles. Entonces, esa mi vida en el deporte empezó ahí, haciendo deporte en escuela. Tuve muy buenos maestros, muy buenos entrenadores. Yo considero que están dentro de los mejores de Cuba, y que me enseñaron también en esta parte de lo que es el entrenamiento deportivo. Aprendí muchos de ellos. Aparte, ya la experiencia, los años, el estudio que uno va llevando en esto, es que va encaminándose, ¿no? Profe, pues ahora sí que no quiero evidenciar la edad, ¿no? Pero me imagino que pues eso dice que fue en la secundaria, ¿no? Sí. O sea, usted tenía que unos 11, 12 años. 11 años. Empecé con 11, 10, 9 años aproximadamente a hacer deporte. Mi primer nacional fue a los 11, 12 años, era la categoría 11, 12 años. Y a los 12 años aproximadamente entré a la Escuela de Iniciación Deportiva. Ahorita yo tengo 52 años, bien cumplido, me siento joven todavía. Claro. Fuerte todavía, con muchos deseos de seguir haciendo esto. Yo creo que yo le digo a los muchachos, voy a durar 100 años aquí, ojalá que Dios me dé ese privilegio, ¿no? Ojalá que sí, ¿no? Y aparte pues de ser un gran entrenador, una gran persona usted, ¿no, profe? Muchas gracias. En lo que lo conozco. Pero, profe, regresando a esta etapa juvenil, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que en Cuba pues es una nación deportiva, por así decirlo, una nación de científicos, de mucha preparación y mucha, pues ahora sí que estudios, ¿no? ¿Cómo le inculcan ustedes, de dónde saca eso de su familia, y en su familia deportistas? ¿Cómo surge esto? Sí, casi todos mis primos estaban en el deporte, en la escuela. Y muchos de ellos más viejos que yo, de edad, ¿no? Estuvieron involucrados. Y son pueblos chicos que en aquel momento los niños, yo digo que lo más que hacían era hacer deporte. Okay. Era la parte recreativa, ¿no? De que después de la escuela, yo pienso que ahí influyó, por eso hablo mucho del maestro de educación física, influyó mucho el maestro de educación física, porque de la escuela salíamos a hacer deporte. Okay. Y bueno, y el deseo de llegar a esa escuela, que es una escuela de muy buen nivel, muy buen deportivo, pero también de muy buen nivel educativo. Okay. Muchos jóvenes ahí quieren llegar ahí, muchos niños quieren llegar a esa escuela.
Yo creo que muchos primos míos influenciaron a que yo siguiera ese recorrido. Y tuve el privilegio también, después que estudié mi licenciatura en Cultura Física en la hermana provincia de Cuba de Villa Clara, en Santa Clara, en el Instituto Superior de Cultura Física, Facultad de Villa Clara. Después de eso, de trabajar en esa misma escuela, que también es muy selectivo. Para llegar ahí es selectivo, hay que tener ciertos resultados, y tuve la gran dicha de llegar ahí, y bueno, antes de venir para México estuve 7 años trabajando en esa escuela. Muy bien, profe. Y esta parte, esta escuela es como una escuela de alto rendimiento. Es una escuela de alto rendimiento. La primera se llama Escuela de Iniciación Deportiva Escolar. Ya ahí los jóvenes, un horario es de entrenamiento, a veces hasta 2 sesiones de entrenamiento, y el otro horario es de clase, ahí mismo en la escuela. Son escuelas grandes. Bueno, la escuela de Cienfuegos es una escuela ya muy antigua, muy bonita, pero tenían matrículas bastante grandes. En Cuba hay escuelas más grandes que esa, que las matrículas son bastante, y tienen todas las instalaciones deportivas alrededor de la escuela. Entonces, son escuelas que yo creo que es uno de los grandes logros de Cuba en el deporte, y el éxito que ha tenido Cuba ha sido por eso. Por la buena pirámide de alto rendimiento que tiene, que la base fundamental de la pirámide deportiva es la educación física, que es más inclinada a la parte deportiva. Y después esas escuelas. Que ahí involucran a niños hay deportes que empiezan desde 6, 7 años y pasan varios años trabajando, entrenando, hasta 4, 5 años, 6, y después pasan a la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético, que es la ESPA, y a los centros de alto rendimiento. Entonces llevan una carrera bastante bien estructurada. Todo un proceso estructurado. Un proceso estructurado, sin violar la etapa, y yo creo que los éxitos que ha tenido Cuba, los éxitos que ha tenido en Cuba ha sido por esa pirámide de alto rendimiento, y los resultados se han visto, ¿no? Y qué interesante, ¿no, profe? Toda esta parte que pudiéramos ahora sí que llevar a cabo acá en México, pero es diferente el proceso, ¿no? Pero bueno, regresando a este punto de su vida deportiva, pues antes de ser entrenador, pues también fue deportista, ¿no? ¿Cuál fue su trayectoria? Sí, bueno, a partir de ahí te digo, estuvimos con algunos resultados, porque para mantenerse en esa escuela hay que tener resultados, no llegar a los equipos nacionales, no llegar a los equipos nacionales. Precisamente por eso es que ya después uno se dedica a estudiarlo. Uno dice, bueno, en todo este tiempo que tuve, no tuve el privilegio de llegar, pero te dan la posibilidad de estudiar, y estudiar la licenciatura en Cultura Física. Y míreme aquí, gracias a eso estoy aquí en México, ¿no? Porque para llegar aquí también hay que tener resultados, ¿no? Claro. No es de llegar y escoger la gente, sino que el resultado es el que te avala para llegar aquí. Eso es en todos lados, ¿no? O en la mayoría que se espera. ¿Y usted por qué cree que no llegó a este selectivo nacional? En Cuba el nivel ha sido muy elevado. Te digo, para llegar a los centros de alto rendimiento, el sistema de captación o de selección es bastante riguroso. Y hay muchos atletas que tienen más nivel, eso hay que entenderlo, ¿no? Y en ese momento el nivel del atletismo estaba bastante elevado. Yo pienso que, bueno, tiene que haber entrenadores que se fijen en ti, que le guste tus características. A lo mejor no tuve esa dicha, ¿no? ¿Usted le atribuye tanto cuestiones físicas para técnicas, tácticas, o incluso también psicológicas en ese momento? Ahí en esas escuelas están todas las estructuras bien hechas, ¿no? Ahí está, en la escuela donde yo estaba teníamos, por ejemplo, cuando yo estaba entrenando teníamos al médico, teníamos al psicólogo, y cada cierto tiempo te hacían chequeo médico, ahí estaba todo. Esas escuelas son escuelas de alto rendimiento con todos los recursos, ¿no? Y el material humano que se requiere para eso, ¿no? ¿Cómo se le puede decir? El grupo disciplinario multidisciplinario. Yo cuando era entrenador también tenía a mi lado un fisioterapeuta, o cerquita ahí, ¿no? A la mano, estaba en la pista, ¿no? Fisioterapeuta, el médico ahí cerca, el psicólogo, o sea, estaba todo el equipo completo que nosotros ocupamos. Yo
te digo, el atleta que llega por rendimiento. Claro. El que llega al equipo nacional es por rendimiento. Tiene que tener buen nivel, un nivel competitivo bastante elevado y te digo, en ese momento creo que los mejores éxitos de Cuba en el atletismo estuvieron más o menos en esa etapa. En esa etapa. Y entonces ahí es usted donde dice, no, pues ya no me va a dar para llegar a ser un deportista de alto rendimiento, sí. Entonces me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Tengo que hacer algo. Sí, a estudiar, tienes que estudiar, aparte que las carreras en Cuba son a todo nivel, en todo nivel son gratis. La educación en Cuba sí se le dio mucha prioridad, ¿no? Entonces ahí uno llegaba por promedio educativo. Tenías que tener buen promedio. En aquel momento Cienfuegos no tenía escuelas de cultura física. Tenías que ir a la hermana provincia de Villa Clara o para La Habana o para la parte oriental que era en Santiago. Entonces pedían cierta cantidad de becas de acuerdo al promedio para la provincia de Cienfuegos y yo ahí estuve dentro de ese grupo en el año mío de estudio, ¿no? Cuando terminé mi 12 grado, que viene siendo el sexto de prepa, ¿no? De prepa, aquí, sí. Tuve buen promedio y ya tuve el privilegio de ir a estudiar la licenciatura en Cultura Física, que fueron 5 años. Ok. Y en ese tiempo entonces usted se gana esa beca por el promedio y se va a Cienfuegos. A Villa Clara. A Villa Clara, okay, Santa Clara. Santa Clara, ok. Y ahí, ¿cuál es su proceso de estudiar la licenciatura? 5 años de carrera. 5 años de carrera, una carrera muy profunda. Profunda porque tienes que dominar prácticamente casi todos los deportes. Claro. O sea, te enseña, ¿no?, a trabajar en casi todos los deportes, aparte de todas las materias afines, ¿no?, como la medicina deportiva, la fisioterapia, lo que es la bioquímica, estadística, una serie de carreras que están relacionadas con el perfil del entrenador deportivo, ¿no? Claro. Con el licenciado en Cultura Física, pues de ahí sale el licenciado en Cultura Física en la carrera, ¿no? Sale el licenciado en Educación Física, sale un licenciado en Recreación y Turismo y otro en Cultura Física, ¿no? Que viene siendo los que están vinculados al proceso ese de la cultura física, ¿no? Y bueno, la carrera es licenciatura en Cultura Física, especialidad en deporte, educación física y recreación y turismo y demás, ¿no? Y 5 años de carrera, 5 años de carrera, ya después 2 años de servicio social, que lo hice en la Sierra, en Cuba. Yo mismo pedí irme para allá arriba y creo que esa experiencia fue muy bonita también, 2 años de servicio social y muy bonita porque con pocos recursos tienes que hacer. Yo creo que por eso no se me dificulta tanto a veces aquí hacer las cosas, ¿no? Porque creo que esa es la mejor práctica, ¿no? De con poco tratar de lograrla tener, nada más con el potencial humano, ¿no? Es correcto, ¿no? Hace maravillas uno. Sí, hay que tener la idea, ¿no? Y mucha iniciativa. La creatividad y la iniciativa, exactamente, ¿no? Y, profe, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo decía usted? O sea, ya es de atleta y dice, no, pues ya estoy encaminado a esto es lo que me gusta y quiero estudiar esto. Hubo alguna, pues lo que dice, ¿no? Que tuvo de maestros a su profe de educación física, o sea. Sí, también influyen mucho tus entrenadores. Siempre hay un maestro que marca, ¿no? Claro. En tu vida. Y yo tuve, ahorita lo comenté, muy buenos entrenadores. Eduardo Vive fue uno de los primeros entrenadores que tuve, un tremendo entrenador en Cuba y una gente que yo sigo mucho como ejemplo, ¿no? Modesta Sosa, también jovencita, fue entrenadora mía, desgraciadamente falleció muy joven. Ella fue mi segunda entrenadora, pero después que yo fui entrenador en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, fue mi compañera de trabajo. Me enseñó muchas cosas de esto, muchos trucos, de decimos nosotros. Aparte es un privilegio ser alumno y después compañero de trabajo de una gente que tú admiras mucho como entrenador. Después fue Juan Hernández y ya estando en la universidad fue Abelardo Montiel, que para mí es uno de los mejores entrenadores de fondo de Cuba, ya fallecido también. De esa gente, te digo, tuve el privilegio que fueron mis maestros, fueron mis amigos
mis grandes compañeros, mis amigos, y Modesta fue como mi madre, joven, y me dieron la posibilidad de aprender mucho de ellos. Claro. De aprender mucho de ellos. Montiel, después que yo terminaba mi universidad, me pedía para que lo apoyara, y él era parte de la base del equipo nacional de fondo de Cuba. Okay. Y me pedía para que trabajara con él, y me ponía muchos ejemplos de cómo trabajar. Hablábamos mucho de entrenamiento deportivo, y esa es una de las cuestiones importantes del entrenador, siempre ver varios criterios, ¿no? Claro. Diferentes criterios de entrenadores, cómo ellos trabajan, y creo que de ahí, y bueno, y ya el estudio que uno tiene, en esto hay que prepararse, es lo que te da la experiencia, ¿no? Claro, sobre todo, ¿no? El estudio combinado con la práctica, eso lo hace el maestro, ¿no? Sí. Es lo que dice. ¿Y cómo considera que fue deportista? ¿Tremendo? ¿Disciplinado? Yo fui muy disciplinado siempre. Ahí había que ser disciplinado. No había de otra. No había de otra. Son escuelas internadas. Yo me la pasé toda mi vida internada, con tremenda disciplina. Son escuelas, para mí, escuelas de ejemplo. Aprendí muchas cosas, a organizarme. Ahí tenías que hacer tu aseo, tenías que tener la cama que parecían militar. Okay. Lo pasaba bonito porque habían chequeos de emulación, ¿no? Entre cuartos, y uno siempre quiere ganar. Te enseñan el deseo ese de ganar en todo, ¿no? Okay. Aunque siempre tienes que tener las dos bolsitas, ¿no? La de la victoria y la de la derrota. Eso claro, lo vas aprendiendo, ¿no? Y creo que fue una experiencia muy bonita porque aprendí muchas cosas, y la disciplina sobre todo que hay que llevar ahí. Y te digo, después yo fui entrenador ahí, tuve que repetir, ¿no? Ya como entrenador, y ser el ejemplo de varios ex atletas míos, ¿no? Que creo que ahorita tengo mucho contacto con algunos de ellos, y cuando tienes el contacto después de muchos años es que te agradecen lo que uno hizo por ellos. Claro. Profe, ¿y cómo vive esa parte de estar internado y de no ver a la familia? O sea, siendo tan chico, ¿no? ¿Cómo la...? Fíjese que en Cuba, en ese tiempo, todo el sistema educativo estaba así, ¿no? Okay. En las EIDE pero habían escuelas al campo, ¿no? Todo el mundo, la mayoría de los estudiantes eran internados. Creo que al principio uno siempre extraña a la familia, pero te vas acostumbrando, y la responsabilidad y el deseo de sobresalir es el que hace que tú sigas cumpliendo, ¿no? Con lo que tienes que hacer, el deseo de ser alguien, ¿no? De estudiar y de sobresalir, es el que hace que tú te adaptes, ¿no? A esas condiciones. Además, te digo, es de mucha disciplina, pero se pasan momentos agradables con tus compañeros. Ahora yo tengo contacto con mis exalumnos y con mis excompañeros, y es donde tú dices, qué tantas amistades que hizo ahí, ¿no? Claro. Y nos tratamos como hermanos todos, ¿no? Tienes tanto contacto con esa gente, y tú dices, bueno, tienes un montón de hermanos, ¿no? Okay. Hermanos, y gente que son profesionales, y que estoy seguro que piensan como yo, que agradecen el haber estado ahí, y la familia uno la va viendo, y la familia se va acostumbrando, y uno, creo que es importante pasar por esa etapa. Sí, sobre todo se lo pregunto porque pues aquí en México pues es muy difícil, ¿no? Esta etapa, sobre todo acá en que estamos lejos de las escuelas o los centros de alto rendimiento, que por ejemplo cuando un deportista sobresale pues tiene que ir al centro de alto rendimiento a México y todo eso, ¿no? Y muchas veces pues no aguantan los jóvenes salir fuera de casa, ¿no? Ese desprendimiento de la familia es como que le cuesta mucho a los jóvenes sudcalifornianos, y pues se ve reflejado, ¿no? A la hora del rendimiento de la competencia. Muchos, a lo mejor papás no tienen el recurso para estar ahí apoyando a los hijos ahora al momento que van ahí, a lo mejor en ese tiempo. Ahora pues ya es un poquito diferente, ¿no? Hay algunos que tienen otras más posibilidades, etcétera, ¿no? Pero sí es difícil ese desprendimiento sudcaliforniano, ¿o cómo lo ve usted acá? Yo creo que es cuestión de costumbre, Okay. y de deseo, como digo, de sobresalir. Sabe que
que si pasas por esa etapa, algún día vas a llegar a hacer algo, ¿no? Cuando estás en la escuela esa, piensas en estar en el equipo nacional de Cuba, representar al país. En algún momento no se te dio y tú dices, bueno, tengo que estudiar. Claro. Mi futuro es estudiar. Es ser alguien para poder desarrollarme en lo que me gusta y de cierta manera ayudar también a la familia, ¿no? Claro. Entonces, es de responsabilidad y creo que en eso te ayuda mucho los sistemas educativos, los maestros que tienen que ayudarte y que son los responsables de que tú estés ahí y que siempre estén contigo dándote todo el ánimo, ¿no? Claro. Yo pienso que aquí sí falta mucho eso, pero se van acostumbrando. Yo creo, y sí hace falta, ¿eh? Okay. Sí hace falta. Yo a veces digo, a estos muchachos les hace falta pasar por escuelas de ese tipo para que se desprendan, porque tiene que volar. Algún día tienen que volar harto, ¿no? Para poder sobresalir. Sí, sí. Es correcto, profe. Y bueno, ya terminando su licenciatura, ¿cuánto tiempo empezó a trabajar? ¿En cuánto tiempo? ¿A dónde se fue? Me dijo que se fue a la sierra, sí, ¿no? Sí, ahí en Cuba termina la licenciatura en cultura física o cualquier carrera y ya tienes el privilegio de trabajar. Mi servicio social, le digo, a mí me dieron opciones de trabajar hasta en donde yo vivía y yo preferí irme a la sierra. Ya había un proyecto, desde que éramos estudiantes había un proyecto conmigo y otro compañero más de hacer una base de entrenamiento de atletismo en la sierra. Y yo lo tomamos porque fuimos dos que nos fuimos y estuvimos 2 años ahí arriba. Y bueno, ya después de esos 2 años que nos regresamos, estuve unos meses trabajando en mi tierra y bueno, y te digo, tuve el privilegio de caer en la escuela de alto rendimiento, donde mismo yo fui atleta, me dieron la posibilidad de entrar por resultado. Y ahí, bueno, ahí fue mi vida en Cuba, 7 años, hasta el 2000 que me vine para acá, para México. En el año 2000 entonces, sí. ¿Cómo es que llega a México? ¿A dónde llega primeramente? Aquí al estado, fue directo, fue un convenio del estado de Baja California Sur con Cuba Deporte, que es el organismo que hay en Cuba que se dedica a los contratos esos deportivos con diferentes países, ¿no? Okay. Cuba ha tenido contratos en todos los continentes y uno de los contratos más fuertes fue con México. Pero ese contrato fue de 7 entrenadores directamente con el estado de Baja California Sur. Vino un entrenador de natación, vino uno de boxeo, uno de basquetbol, uno de béisbol, uno de lucha, una muchacha de voleibol y el atletismo, que fui yo que tuve el privilegio. ¿Y a dónde llega? ¿Aquí a Los Cabos directamente? Llegamos directo a La Paz. Radicamos en el INSUD, en el Instituto Subcaliforniano del Deporte. Estábamos trabajando como metodólogos y entonces ahí nos movían a cada municipio. Estuve trabajando en todos los municipios. El primer año nos cambiaban un mes por cada municipio. El segundo año trabajé directamente en Loreto. Estuve un año trabajando en Loreto y el tercer año trabajé en La Paz. Perfecto. Y ahora sí, la pregunta obligada, ¿no? ¿Dónde se sintió más a gusto trabajando? Creo que, fíjese, en todos los lugares trabajé bien. Trabajé a gusto porque era el convenio era ese, ¿no? De ir a desarrollar el deporte en esos lados. Íbamos a dar clínicas y conferencias. Pero también preferimos entrenar, ¿no? Claro. Para hacer un poquito más, hacer lo que nos gusta. En Loreto me gustó el tiempo que estuve, trabajé bastante bien. Ahí el que es director de deporte ahorita en Loreto fue alumno mío y fue medallista nacional ese año. Agarró una medalla de plata. El tercer año que estuve en La Paz trabajé bien también ahí en el INSUD y tuvimos algunos resultados. Logramos venirnos para acá por Los Cabos porque consideramos que Los Cabos eran uno de los municipios que más potencial tenía, aparte de la familia de nosotros estaban por acá, ¿no? Entonces estábamos en Constitución y decidimos venir a un lugar donde veíamos algo de potencial, ¿no? Y bueno, desde el 2004 estamos aquí en Los Cabos. Y bueno, la gente que ya es de Los Cabos pues lo conoce, ¿no? De tantos deportistas que ahora ya son compañeros de usted y tantas generaciones que han pasado por acá. ¿Qué considera que tienen los deportistas de Los Cabos a diferencia de los otros municipios?
Los Cabos, por ser un lugar de playa, bueno, ya aquí en Los Cabos hay de todo. Sí. Hay tanta gente que han emigrado para acá que se puede encontrar de todo. Pero los jóvenes, para eso hay que hacer un estudio, ¿no? Pero bueno, yo con los años de experiencia que llevo, creo que los jóvenes nativos aquí son jóvenes de fuerza rápida. En los deportes de fuerza rápida, más bien, por ejemplo, en el atletismo es muy común ver saltadores, velocistas y lanzadores aquí. Algún que otro fondista, pero esa es la característica. ¿Por qué? Porque es zona donde los muchachos están acostumbrados a estar en la arena, en la playa, en la pesca, y además tienen muy buena estatura, ¿no? Entonces yo considero que son más bien en los deportes, encajan más bien en los deportes de fuerza rápida. Te digo, aquí se puede encontrar de todo porque hay mucha gente que han emigrado y hay de todos los estados y de otros países, ¿no? Claro. Entonces, lo que busque, encuentre. y yo siempre le veo alguna gracia a los muchachos, ¿no? Guadalupe y yo lo hablamos y le decimos, el chamaco viene en cero y algo se le puede sacar. Siempre hay que tener la fe de que con trabajo se va a lograr las cosas. Excelente, profe. Y, profe, o sea, cuando uno se especializa en su trabajo, ¿no? Pues por lo regular queda en una rama, porque el atletismo tiene muchas ramas, ¿no? Pero usted, pues, atiende a deportistas de fondo, de valla, de salto, de jabalín, o sea, ¿cómo le hace ahí, profe? Yo en Cuba era fondista. Ajá. Yo cuando era atleta era fondista y cuando trabajaba en Cuba trabajaba en fondos, directamente en la marcha. Pero creo que esa es la gracia que tiene el atletismo. Y la gracia que ha tenido las escuelas en Cuba, ¿no? de deporte, ¿no? Que te enseñan a dominar de cierta manera todos los deportes, y uno dominando lo que es la teoría y metodología del entrenamiento deportivo y dominando todas esas ramas que están vinculadas al deporte, creo, y sobre todo si dominas el atletismo, que fuiste atleta y demás, y dominas toda esa vertiente o esa ramita que tiene el atletismo, creo que puedes trabajar en todo, ¿no? Independientemente que tú hayas sido, tuve la dicha también de cuando más chico estar en varias disciplinas, ¿no? Pero aparte de eso, la preparación que tú tienes que tener como entrenador es lo que te da la posibilidad de decir, bueno, hay un saltador, vamos a trabajar en salto. Creo que todos los entrenadores cubanos hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a Héctor Herrera, fue muy buen corredor, medallista olímpico, era corredor de medio fondo y ahorita es tremendo entrenador de salto. Entonces, Julio Prado era tremendo vallista, que creo que clasificó a unos Juegos Olímpicos, no se dio fue en el 84, que creo que hubo por los conflictos esos que había entre los países socialistas. Okay. Y es tremendo entrenador de salto. Entonces, tienes que dominar el atletismo, tienes que prepararte. La preparación del entrenador es la base fundamental del éxito. Es correcto, ¿no, profe? ¿Y cómo se considera como entrenador ahora? Porque yo ahora que lo conocí, pues ya dicen que antes era muy exigente. Creo que la edad te va cambiando, ¿no? Te va cambiando. Hay muchos problemas en la sociedad. Hay jóvenes que a veces tú no sabes ni qué problemas vienen de la casa, entonces tú tienes que trabajar en ello, ¿no? Gracias que ahora te tenemos a ti, ¿no? Pero tienes que trabajar, estimular a los jóvenes, ¿no? Antes yo venía con la exigencia de Cuba, pero uno tiene que ver los problemas que tienen los jóvenes y trabajar con ellos y ser, aparte de ser el maestro, ser como si fuera un padre, ser amigo, y ellos, creo que me parece que ese ha sido la base de que todos los jóvenes los tengamos aquí siempre, que no nos vean nada más como el látigo, ¿no? Sino que nos vean como el gran maestro, el gran amigo, el gran compañero de ellos, y que en ciertos momentos a veces vemos los problemas y estamos tratando de cómo solucionarle los problemas. Claro. Y de ayudarlos, ¿no? Sobre todo que nos vean a nosotros como un compañero y nos respeten siempre de esa manera, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, antes de ser deportistas, pues son personas, ¿no? Sí, son personas y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿no? Y a veces no lo vemos, ¿no?
El problema es generalizado. Sí, el problema es generalizado, ¿no? Aquí en China. Hey, donde quiera. Oiga, profe, ¿y cuál es el recuerdo que tiene más o qué deportista recuerda más que le ha sacado tanto canas verdes como mayores logros, mayores satisfacciones? Fíjate que yo a todos los recuerdo. En Cuba tuve muy buenos atletas, te digo, ahí eran selectivos. En Cuba trabajaba con 6 atletas nada más y bien selectivos. Y aquí sí he tenido la posibilidad de trabajar con grupos grandes, ¿no? Creo que a todos los recuerdo bien, todos me han dado buenas satisfacciones. Hay algunos que han tenido el privilegio de ser medallistas, sí. Otros no, pero han sido muy buenos atletas de todos modos. El logro más chiquito que pueda tener un atleta, eso uno lo tiene que felicitar, ¿no? Y se lo tiene que reconocer. Y creo que a todos los recuerdos han pasado muchos por aquí con muy buenos resultados, pero siempre hay que pasarle la mano arriba y hay que celebrarle todo lo bueno que hagan. Hay muchos que son profesionales ahorita, creo que ese es el logro más grande, ¿no? El logro más grande, que estén tanto tiempo con nosotros aquí, a veces hasta sufriendo, digo yo, porque el trabajo de alto rendimiento es bastante riguroso, y después se hagan muy buenos profesionales. Sí, lo que recuerdo de usted que me dice eso, ¿no? Que a lo mejor no todos llegan a ser deportistas de alto rendimiento, pero después los llegas a ver como profesionistas y ya. Sí, a lo mejor no son unos campeones, pero sí pueden ser muy buenas personas, claro. Y gente de bien pues, en esta sociedad, que es lo que queremos, ¿no? Que los jóvenes que pasen por aquí, nosotros seamos el refuerzo de las escuelas, ¿no? Claro. En la formación de esos jóvenes a futuro. Sí, importantísimo, ¿no? Ese mismo tejido social construir en la sociedad donde vivimos, ¿no? Para el mismo beneficio de la sociedad, sí. ¿No? Ahora bien, profe, ¿tiene algún tipo de filosofía usted de vida, de entrenar? Creo que, gracias a Dios, mi esposa está aquí con nosotros. La filosofía de nosotros es siempre ser cumplidores de lo que hacemos. Ser ejemplo a los muchachos. Si quiere que ellos sean buenas personas y que sean ejemplo en esta sociedad, el primer ejemplo somos nosotros, ¿no? Okay. Cumplir con lo que tenemos que hacer en el trabajo, que es venir aquí, trabajar con ellos, llegar siempre temprano para que ellos lleguen temprano. Esa es la filosofía. Si queremos formarle valores, claro, ellos nos tienen que ver como ejemplo, ¿no? Importantísimo, ¿no? Ser el ejemplo aquí, ser el ejemplo en la casa y donde quiera que nos vean. Donde quiera. Muy bien, profe. Una de las otra de las cuestiones aquí es de cómo logra transmitir a estos deportistas, a sus muchachos, porque pues están desde jóvenes aquí, ¿no? Y incluso pues van creciendo, los va acompañando en ese proceso. O sea, esta mentalidad, ¿cómo le transmite a estos muchachos pues esta mentalidad, ¿no? Esta ganas de venir a regresar después de un trabajo pesado, ¿no? Porque aparte de lo técnico, pues está lo físico, ¿no? O sea, ¿cómo le hace para que puedan seguir regresando y sigan estas generaciones tras generaciones? Y sobre todo, primero eso, ir estimulándolo siempre, ¿no? Siempre que hagan algo que uno lo esté celebrando, que siempre le esté reconociendo lo que están haciendo y que ir dándole el deseo ese que sigan, que continúen, ¿no? Superándose. Y sobre todo exigiéndole de cierta manera de que para tener el resultado tienes que cumplir con ciertos principios del entrenamiento deportivo, que uno es la sistematicidad, ¿no? Ir enamorándolo en esto. Yo creo que todos están enamorados porque yo tengo jóvenes aquí que están desde 6 y 7 años y todavía los tenemos aquí. Y si tienen sed de éxito, sobre todo tienen que cumplir con esto, ¿no? Con el entrenamiento deportivo. Siempre estamos hablando, o sea, somos, aparte de maestros, somos amigos, ¿no? Compañeros, y viendo sus problemas. La mayoría siempre te dicen cuando tienen ciertos problemas y uno tiene que tratar. Yo creo que ese es lo que ha hecho, ¿no? De que ellos se mantengan, ¿no? De que no te vean, como te decía antes, como un látigo, ¿no? Sino que te vean como que estás colaborando con ellos siempre, de que no le estoy exigiendo, no es solo la exigencia, ¿no? Sino que también me preocupo por ellos, ¿no? Claro que sí, ¿no?
Y por ejemplo, muchos jóvenes tienen la creencia errónea de que cuando llegan a la competencia, o sea, ya porque ganan los jóvenes de aquí, a lo mejor viendo otros, ¿no? O sea, creen que el éxito de ganar es solamente en la competencia, no el día de la competencia. Pero pues hay un trabajo un proceso enorme previo, grande, ¿no? Bastante largo, de ¿no? 40 veces. Por ejemplo, este año ha sido un año bastante largo, son 10 meses aproximadamente, de 8 a 9, 10 meses de entrenamiento para poder, es un ciclo, ¿no?, que vas llevando de trabajo, ¿no?, que progresivo o ondulatorio, ¿no?, como se pudiéramos decir, porque son principios del entrenamiento deportivo, eso es lo que te estoy hablando, ¿no? Okay. Que tienes que ir llevando para poder tener un éxito. Y lo pierdes en 15 días, ¿no? Entonces, una de las cosas que tienes que hacer primero, sobre todo, es cumplir con eso, con los principios del entrenamiento deportivo, que es el trabajo sistemático, que es hacer cambios ondulatorios en el trabajo, y eso es lo que lleva el éxito. En 2 o 3 días, en 2 o 3 meses no se puede tener un éxito. Esto es un trabajo bastante largo. Los ciclos olímpicos son de 4 años. De 4 años, nada más. Un deportista, para poder llegar a una olimpiada, tiene que entrenar 4 años para poder llegar a tener un éxito de ese tipo. Y teniendo resultados en esos 4 años, ¿no? Sí, sí. Un proceso bastante largo, de bastante exigencia, y tienen que cumplir con eso, no hay de otra. Yo, la única manera que les digo a ellos que ustedes pueden tener resultados es cumpliendo con eso. Y creo que también eso es parte de que ellos, si tienen metas importantes, saben que tienen que estar viniendo aquí constantemente. Es correcto, ¿no? Y profe, tuve la fortuna de poderlos acompañar en la pasada Olimpiada Estatal, ahí en La Paz, ¿no? Pero pues como tiene diferentes deportistas en diferentes disciplinas, ramas de la misma atletismo, pues hay diferentes competencias al mismo tiempo, ¿no? Uno de acá, otro allá, y pues andaba de aquí para allá. O sea, ¿cómo vive ese proceso? No, bastante. Yo lo disfruto, ¿no? Aparte tenemos a la Lidia, está la maestra Guadalupe, mi esposa, que nos distribuimos, ¿no? Nos distribuimos. Sí. Y antes de la competencia ya más o menos hablamos, ¿no? Oye, vas a trabajar con... o sea, nos vamos organizando, ¿no? Claro. Y estamos siempre con ellos en todo momento, aunque uno tiene que acostumbrar a tus atletas que va a haber un momento en la vida de que tú no vas a estar. Y para eso es todo el proceso ese, ¿no? Que llevamos de 10, 9, 10 meses, que ellos tienen que saber que a lo mejor si salen de aquí del país, yo no voy a estar, y tienen que cumplir, ¿no? Y tienen que saber lo que tienen que hacer. Pero si nosotros estamos, tenemos que saber cómo organizarnos en ese momento, y gracias a Dios somos 3 y le buscamos cómo, ¿no? Un ratico aquí, otro ratico allá, pero con todas las indicaciones. Antes de entrar, ya los atletas tienen que tener todas las recomendaciones, todas las indicaciones para poder tener el rendimiento que uno espera, ¿no? Y aún así, teniendo este proceso de 8 o 10 meses, cuando llega el día de la competencia, hay factores que ya son ajenos a usted, ¿no? De todo este proceso de entrenamiento, ¿no? Que ahí viene la cuestión mental, o sea, la parte psicológica, la parte psicológica, ¿no? Ese es un aspecto fundamental. Bueno, gracias que usted está aquí cerca de Llano, de la preparación del deportista. La parte física, pero también está la parte teórica, que ellos tienen que conocer todo lo que tienen que, y la parte psicológica, la parte médica, tienen que hacer ciertos chequeos para uno ver cómo va evolucionando en el transcurso del proceso, ¿no? Y si puede haber un atleta que físicamente está como para romper el récord nacional, que si no trabaja la parte psicológica no logra el resultado. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque te digo, el atleta es un ser humano que tiene problemas en la casa, que tiene miles de problemas, y uno tiene que ir trabajando en eso y ir solucionando esos problemas. Y aparte de eso, está el prearranque precompetitivo, que eso todo el mundo lo tiene, y hay atletas que lo tienen malo, otros buenos, que en el momento de la competencia son capaces de resolver ese problema, pero hay otros jóvenes que si no tienen el especialista al lado, no puede rendir igual. Entonces
son cosas, ¿no? que a veces uno cree que no, está como para romper el récord mundial y lo va a romper. No, hay otras cosas que uno tiene que cumplir, como la parte psicológica, ¿no? Sí, ¿no? Y a veces se les dice, se ve fácil que nomás es correr o nomás es lanzar o nomás es brincar una valla, pero implica todas estas cuestiones psicológicas que dicen, ¿no? Conocer la parte teórica, la técnica, o sea, el físico, y estar bien desde el prearranque, o sea, es importantísimo para poder cumplir y llevar a cabo el proceso del entrenamiento. Es muy complicado, ¿no? Pero todas esas complicaciones es lo que hace bonito esto. Muy bien, profe, pues hasta ahorita estoy muy contento de esta conversación. ¿Algo que quiera agregar? Creo que el hablar de deporte siempre uno lo agradece, ¿no? ¿Por qué? Porque te recuerda toda tu etapa, de cosas que a veces uno no lo cree tan importante, pero sin embargo, si te pones a analizar para llegar a todo este recorrido, a veces influye mucho lo que ha pasado por abajo, ¿no? Y yo, sobre todo a todos los que están involucrados en esto, a los jóvenes que sigan trabajando el deporte, aparte que es una herramienta importante para reforzar todos los factores o todos los valores de la personalidad del individuo, es parte esencial en la salud. Aquí uno se olvida de todos los problemas que tiene, independiente. Problemas siempre tenemos, pero claro, cuando están aquí los jóvenes están felices, ¿no? Y a los entrenadores que sigan trabajando, que se sigan superando, que el éxito llega con la superación de cada uno de ellos. En el entrenamiento actual se ha modernizado mucho y nosotros tenemos que seguir a la par, ¿no? de esa modernización, pero la única manera es buscando cosas nuevas, preparándote, siempre superándote y entendiendo de que estás trabajando con seres humanos, que no estás trabajando con máquinas. Y esos seres humanos requieren de que tú trabajes de la mejor manera de ellos, ¿no? Si quieres realmente darle la salud que ofrece el deporte, ¿no? Muy bien. No, pues agradecido con su tiempo y por el espacio, profe. Y pues ahí esperemos pronto estar subiendo el video ahí en las plataformas para que pues comenten, lo vean y compartan, ¿no? Más que nada. Muchas gracias. Ojalá que mucha gente nos siga en esta vida que es bonita, deportiva, y bueno, ojalá nos veamos en otras ocasiones. Ojalá podamos, ya que la pandemia lo permita, ¿no? Ya que pronto regresar a las competencias, porque también pues de eso vive uno, ¿no? De esta adrenalina, Sí, desgraciadamente está esta situación de la pandemia, pero bueno, esto es una enseñanza, esto va a pasar, lo vamos a superar y lo vamos a volver a la vida normal, ¿no? Hay que esperar primero tenemos que cumplir con ser disciplinados y cumplir con todas las medidas que se están tomando para que esto se acabe pronto y bueno, y volver a las competencias que la verdad son muy necesarias, ¿no? Después de un proceso de entrenamiento bastante largo. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias y ahí nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Saludos.